Muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro Hacia una teoría de la modernidad-colonialidad, la descolonización epistemológica del filósofo Enrique Dussel. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y también pues quisiera dar la bienvenida a quienes nos acompañan por YouTube. Mi nombre es Andrea Mesa Torres, yo soy postdoctorante en el posgrado en Ciencias Antropológicas de esta universidad. Y bueno, para mí es un honor poder moderar la presentación de hoy, pues se trata del libro, ¿no?, del que acabo de comentar el título, del filósofo Enrique Dussel, quien fue profesor en el Departamento de Filosofía de esta misma universidad. Y bueno, es un gusto poder presentar este libro, también por parte del Departamento de Antropología, ya que aunque Dussel era filósofo, como antropólogos sabemos que su legado nos es muy importante para quienes estamos comprometidos con el proyecto de descolonización epistémica y con descolonizar la antropología. En este sentido, yo quisiera mencionar brevemente dos aportes de la obra de Enrique Dussel que me parece que son básicos para nosotros en la antropología y que nos ponen en deuda con la filosofía, o más bien que son los pilares de un trabajo transdisciplinario que podemos hacer con la filosofía. Bueno, pues primero, y como ya lo anuncia el título del libro que presentaremos hoy, está la perspectiva de Dussel sobre la modernidad, su gestación y desarrollo, perspectiva sin la cual el debate sobre la modernidad está incompleto y el giro descolonial en la antropología sería imposible, ya que es a partir de la ubicación espaciotemporal de la modernidad en la obra de Dussel, en el 1492, pero también a partir de la conquista de Al-Ándalus, que podemos pensar a la civilización moderna y ubicar la construcción colonial de los otros de dicha civilización. Así podemos partir del entramado entre la modernidad, la colonización y el otro u otros para nuestra reflexión antropológica, incluso para una reflexión de la disciplina misma, en donde los temas del racismo, el sexismo y la inferiorización de corporalidades y espiritualidades están siempre presentes. Segundo, yo quisiera mencionar que el aporte de Dussel en torno a la reflexión de la alteridad y del otro, pero más allá en torno a la justicia del otro, ya que esto nos abre un campo de reflexión en donde el quehacer antropológico no solo se piensa en el sentido de ser interpelado por el otro o los otros, sino en el sentido de hacer posible esta justicia del otro. Se trata de un punto de partida o de una reflexión que está constantemente interpelada por la realidad del poder y sus efectos, por las desigualdades sociales y por la política. Esta forma de pensar la alteridad abre la posibilidad de nuevos diálogos, a lo que Dussel se refería cuando hablaba de los diálogos sur-sur. Bueno, pues menciono estos dos aspectos en estas palabras de bienvenida, ya que nuestras reflexiones se enriquecerán aún más con la lectura del libro que hoy se presenta, pero también con los tomos de la obra de Dussel que aparecerán en un futuro cercano bajo el sello de la editorial Akal. Entonces, bueno, pues yo paso a presentar a nuestros ponentes de hoy. ¿Vamos en este orden o...? Ah, perfecto. Ok. Bueno, voy a presentar primero al profesor Gustavo Leiva y primero que nada sí quisiera agradecer mucho su presencia y decir que pues es muy grato tener este evento que fue organizado en conjunto con dos departamentos. Y bueno, pues Gustavo Leiva es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde 1989. Él tiene estudios de maestría en romanística y un doctorado en filosofía en la Eberhard Karls Universität Tübingen, en Tübingen, Alemania, con una beca del DAAD. Ha realizado estancias postdoctorales en el Philosophisches Seminar de la Ruprecht Karls Universität Heidelberg y en la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt.
Entre sus publicaciones recientes se encuentran La filosofía en México en el siglo XX, un ensayo de reconstrucción histórico-sistemática que apareció en 2018. Los rastros de la razón y Manuel Kant desde Hispanoamérica son 3 volúmenes que editó con Álvaro Peláez y Pedro Stepanenko, que también apareció en 2018. También Karl Marx, El hombre, el revolucionario y el teórico. Se trata de 2 volúmenes coeditados con Sergio Pérez Cortés y Jorge Rendón, que apareció en 2021. Walter Benjamin, Hacia la crítica de la violencia, que apareció en 2022. Y Guía Kant Comares, que apareció en 2023. Es editor de Las Ciencias Sociales Revisitadas, 2024, y con Alejandro Nava de La Filosofía del Derecho de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sentido, problemas y perspectivas, que apareció en 2024. Gustavo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Ahora sí se oye, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Andrea, por estas palabras iniciales. Estoy muy contento de estar aquí con Andrea Mesa, interactuando con el Departamento de Antropología, que es un departamento, como ustedes saben, de un gran prestigio, no solo en esta universidad, sino a nivel nacional, y que en donde hay colegas que siempre han estado muy interesadas en temas que se encuentran en el cruce entre la antropología y la filosofía, y muy contento también de estar aquí con Ramón Grossfogel y con Katia Colmenares, quienes han hecho una labor extraordinaria para poder publicar este libro y en general difundir pues, la obra de mi colega, lamentablemente ya fallecido, Enrique Dussel. Yo me he permitido preparar un texto, espero no aburrirlos, yo soy del estilo antiguito todavía, y le voy a dar lectura, me llevará unos 20-25 minutos. Pueden señalarse varias vertientes políticas e intelectuales de enorme importancia que confluyen en el surgimiento y desarrollo de la reflexión de Enrique Dussel. En primer lugar, debe mencionarse la transformación operada en el seno de la Iglesia Católica provocada por el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 y el impacto que éste provocara en obispos, sacerdotes y pensadores latinoamericanos en el marco de la Conferencia del CELAM en Medellín, 1968, y, posteriormente, de la Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla en 1979. Eventos en los que los impulsos emanados del Concilio Vaticano II adquieren relevancia para la situación histórica, social y cultural de América Latina, cuya influencia fuera especialmente marcada en pensadores como Juan Luis II, el recién fallecido Gustavo Gutiérrez y Hugo Assmann. Se trata, en líneas generales, de la exigencia de confrontarse con la realidad latinoamericana y con la convicción de que la Iglesia de Cristo en Latinoamérica tenía que ser una iglesia de los pobres. En segundo lugar, habría que mencionar también a la denominada teoría de la dependencia, que surge en el marco de una crítica a la economía del desarrollo y a una cierta variante de las teorías de la modernización que constituyeron los paradigmas dominantes en la discusión latinoamericana sobre el desarrollo económico hasta los años 60. En tercer lugar, una recepción y radicalización de la hermenéutica heideggeriana, al igual que un influjo de ciertos pensadores como Marx y Levinas, y de la Escuela de Frankfurt, lo mismo que algunos exponentes de la filosofía dialógica. Finalmente, en cuarto y último lugar, la crítica de cuño teológico de la modernidad capitalista de Franz Hinckelamert. La reflexión de Dussel puede ser comprendida en el marco de una crítica de la modernidad, de forma que la pretensión de universalidad de esta cese de ser una mera universalidad abstracta y no se reduzca e identifique sin más con la particularidad europea. En efecto, para Dussel, la modernidad europea se constituyó en una relación de tensión entre procesos históricos de diverso alcance en los que la exclusión y represión de lo otro habrían sido elementos constitutivos. Así, la filosofía europea moderna se caracterizó entonces por situar una subjetividad centrada en sí misma en el centro de su reflexión teórica, frente a lo cual lo otro,
Los otros sujetos, la naturaleza, las otras culturas no europeas, aparecen como objetos de dominación constituidos en el interior de un horizonte de dominio, de una dialéctica de la totalidad que remite constantemente a la autoafirmación salvaje, represiva de la identidad. Es así que la filosofía de la liberación de Enrique Dussel se preocupó por elaborar una suerte de reescritura y crítica de la modernidad occidental europea, donde la inclusión de lo excluido, de lo otro de esa modernidad, se convirtieran en el punto de partida para una reinterpretación y crítica radical del proyecto de la modernidad en su conjunto. Una reinterpretación de esta clase no se entiende a sí misma solamente como una empresa estrictamente filosófica, sino también, a la vez, histórica, política, económica, ética, que conduce a una reinterpretación y crítica de la modernidad europea mediante, como ya se ha dicho, su referencia al otro que ella ha excluido. De este modo, sus antecedentes en el mundo helénico y prehelénico se comprenden en su referencia originaria al mundo no helénico, es decir, al mundo egipcio, babilónico, semita. Análogamente, su articulación en el mundo post-helénico se esclarece mediante su referencia al mundo no europeo, esto es, a África, Asia y, por supuesto, a América Latina. El ego cogito de Descartes, que se encuentra en el origen de la filosofía occidental moderna, se muestra así, para Enrique Dussel, como la expresión en el orden filosófico de la experiencia europea moderna de un yo que no solamente piensa, sino que a la vez conquista, o, dicho en términos aún más extremos, que piensa conquistando y que dispone el mundo natural y social mediante el despliegue incontrolado de una voluntad de poder que se afirma a través de la violencia y el exterminio, sea de la naturaleza o de otras culturas, en el movimiento de una dialéctica de la totalidad que remite, como ya se ha señalado, una y otra vez a la autoafirmación de la identidad. Detrás del discurso de la filosofía europea se encuentra, pues, no una voluntad de poder en abstracto, sino la pretensión de una fundamentación en el orden de la teoría y mediante una ontología del dominio de la expansión económica, geográfica y política de los países de Europa Occidental. Es por ello que ahora ya no solamente el Renacimiento, la Reforma y los procesos de secularización o la Ilustración, sino más bien la conquista de América y la colonización de África constituirán los acontecimientos históricos decisivos en la emergencia y despliegue de la modernidad. En esta crítica a la modernidad desempeña un papel fundamental la recuperación de las prácticas, experiencias y saberes sometidos, de los contradiscursos, de la memoria de los oprimidos, tal y como pueden rastrearse en las reflexiones de Antón de Montesinos en la isla Hispaniola sobre las injusticias cometidas en contra de los indígenas, o en el alegato de Bartolomé de las Casas, en opinión de Dussel, en este libro lo dice, el primer crítico de la modernidad que surgió en el Caribe, página 139, en favor de una argumentación racional sin dominación, en el que tal vez pueda considerarse el primer debate en la edad moderna sobre la racionalidad y la modernidad europeas. En su apologética Historia Sumaria de 1536, de Bartolomé de las Casas, empresa que será proseguida por la crítica indígena, encabezada por el inca Felipe Guzmán Poma de Ayala, en su primer Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615, escrito en español y en quechua. Es en este horizonte que Dussel buscó desarrollar una analéctica animada por el propósito de reintegrar lo excluido, de reivindicar lo oprimido, de revelar, reconocer e integrar al otro, de pensar la alteridad, mostrando la forma en que ésta se encuentra en el origen del contradiscurso que ha sido constitutivo del discurso de la modernidad europea occidental. Apoyándose así en las reflexiones de Levinas en torno a la alteridad y la exterioridad, la analéctica propuesta por Dussel coloca en su centro una comprensión en la que el ser aparezca no tanto como physis, como naturaleza, ni tampoco como mera subjetividad en el interior de la lógica de la totalidad, sino como alteridad. De modo que él se revele como análogo, como distinto,
Esta lógica de la alteridad se orienta así no hacia la identidad, ni tampoco hacia la fusión de lo mismo y lo otro, de los diferentes hombres en una totalidad, sino más bien a una peculiar relación. Dussel dirá a una proximidad personal en la que la otredad y la diferencia no busque ser suprimida ni reprimida, sino mantenida en su apertura e irreductibilidad. La proximidad del otro enfatizada por Dussel no se detiene, sin embargo, en una contemplación extática y reverente en la que el otro aparezca como testimonio de lo sagrado, de un absoluto en definitiva inaccesible e incomunicable. Es precisamente en este punto donde podría decirse que Dussel abandona a Levinas, pues para aquel, el otro, puede ser comprendido a pesar de su irreductible alteridad. Es justamente en virtud de ello que la exterioridad del otro deja de ser algo vacío y abstracto para articularse y materializarse en una voz no solamente comprensible, sino también, además, y ello es decisivo para la filosofía de Dussel, capaz de formular demandas de libertad, justicia e igualdad susceptibles de ser satisfechas. Interpretada así, ya no desde la óptica de la trascendencia de su inaccesibilidad constitutiva, la alteridad se concretiza y materializa en Dussel bajo la figura del pobre, de la mujer oprimida, del niño, de las generaciones futuras, de las etnias discriminadas y, en general, de todos aquellos oprimidos que plantean una exigencia concreta de liberación. La alteridad aparece dotada de este modo de figuras concretas y podría decirse incluso que la filosofía de la liberación buscó concretizar esa alteridad inicialmente en la figura de los oprimidos del tercer mundo, en el marco de la relación norte-sur, en el horizonte conceptual suministrado por la teoría de la dependencia y por los análisis de Immanuel Wallerstein sobre el sistema mundo. Como se sabe, la primera, la teoría de la dependencia, se articuló conceptualmente a fines de los años 60 en reflexiones como las de André Gunder Frank en su obra Capitalismo y Subdesarrollo en Latinoamérica de 1967 y en Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto, Dependencia y Subdesarrollo en América Latina de 1969, y se difundió esta teoría de la dependencia ampliamente durante los años 70 en torno a una tesis central, a saber, la tesis de que la explotación del llamado tercer mundo no solo había continuado después del derrumbe de los sistemas coloniales, sino que había asumido solamente formas nuevas, aunque no por ello menos intensas y eficaces. La propia dinámica del capitalismo internacional habría generado así un desarrollo en el centro y un subdesarrollo, o, en el mejor de los casos, un desarrollo dentro de los marcos del subdesarrollo en la periferia. Immanuel Wallerstein, en su obra en 4 volúmenes, El moderno sistema mundo, iniciada en 1974, en esta reconstrucción de Wallerstein, intentó posteriormente una suerte de reconstrucción sinóptica de las reflexiones realizadas por la teoría de la dependencia, en la que se integraron las teorías de André Gunder Frank con los análisis de Ferdinand Braudel sobre la economie monde, para, de ese modo, situar la dependencia en el interior de una totalidad, en este caso, de aquella suministrada por la economía mundial, entendida al modo de un sistema en el interior de cuyas fronteras se encuentran los diversos estados que se relacionan entre sí de acuerdo con una cierta división internacional del trabajo. Tanto la teoría de la dependencia como la del sistema mundo fueron adicionadas con elementos provenientes de la teoría marxista por 2 vías. En primer lugar, a través de un concepto de vida que remite en la filosofía alemana a Schelling, reinterpretada ahora en clave marxista. Y, en segundo lugar, por medio de la teoría del valor y del modo en que en ella se insertan nociones como la de transferencia del plusvalor y otras más. En efecto, en sus obras dedicadas a Marx, Dussel se preocupó por mostrar el núcleo ético-filosófico del pensador alemán que, en su opinión, debe ser remitido a Hegel en la forma, pero a Schelling en el contenido. La matriz de este núcleo estaría dada por lo que Dussel llama el trabajo vivo, Marx y Dussel llaman el trabajo vivo, en la línea de la tradición de Schelling de la fuente creadora del ser como capital.
El concepto marxista de trabajo vivo se asocia de este modo a la categoría de vida y así, tanto en la producción teórica de Marx, un comentario de los Grundrisse del 85, como en Hacia un Marx desconocido, un comentario de los manuscritos del 61-63 del año 88, Dussel ofreció una lectura de Marx y de su relación con Hegel desde la óptica de Schelling y de Levinas. De acuerdo con esto, en oposición al énfasis en la totalidad que caracterizaría a Hegel, Marx sería más bien un pensador de la exterioridad. La categoría de totalidad se vincula más bien a la estructura y a la lógica del capital. La de exterioridad, por su parte, se conecta con lo que Marx denominó, como ya se ha dicho, trabajo vivo, y se enlaza en forma directa e inmanente con la subjetividad del trabajador. Es aquí donde se localiza una suerte de alteridad radical dada por la vida y separada de la totalidad del capital. Y es en ese sentido que Dussel se apoyará en un concepto de vida que remite a Marx para desarrollar su política y su ética de la liberación en el marco de una ética de la vida desde su negación en la actualidad. Es en ese sentido que ya desde el capítulo 1 del libro que hoy presentamos y que lleva por título Historia geopolítica y el origen de la modernidad, Dussel ofrece una crítica a la manera en que autores como Hegel, Nietzsche, Adorno, Heidegger, Habermas y Foucault han comprendido a la modernidad. La crítica que se plantea de este modo a filósofos como los anteriormente mencionados es la de haber ofrecido un análisis estrictamente filosófico de la modernidad, alejado de la realidad, centrado en algo independiente del orden económico, político, social y cultural que tuvo lugar sobre todo en el centro de Europa, sin analizar que la modernidad se inauguró más bien, según Dussel, con la apertura al Océano Atlántico del mundo latino-germánico de la cristiandad medieval, rompiendo el cerco otomano en el año axial de 1492. De acuerdo con esto, la modernidad no comenzó con la Ilustración, sino, y aquí agradece él expresamente las conversaciones con Ramón Grossfogel, sino en el año de 1492, con la invasión y conquista de Al-Andalus y de los pueblos originarios de las Américas, con el tráfico de seres humanos reducidos a una humillante situación de esclavitud y por el descentramiento del área del Mediterráneo y el recentramiento geopolítico del mundo en el vasto espacio del Océano Atlántico, según se señala en la página 37. Se empieza a plantear aquí, en este horizonte, como tema filosófico, desde la invasión, la modernidad, en el horizonte de la invasión y conquista del Caribe. Es a partir de ahí que, según Dussel, siguiendo en este punto los análisis del ya mencionado Immanuel Wallerstein, puede establecerse una periodización de la modernidad en el interior de la cual se distingue, en primer lugar, una modernidad temprana desarrollada en España y Portugal en el siglo XVI de carácter básicamente mercantilista como primera forma de articulación de un capitalismo que inaugura geopolíticamente el colonialismo. En ella tienen lugar acontecimientos decisivos como el paso del imperio mundo de la monarquía de Castilla a una economía mundo propiamente dicha en el siglo XVI, la conquista de Al-Andalus y de América. Dentro de esta misma fase de modernidad temprana se distinguen un segundo momento caracterizado por el predominio de los Países Bajos y un tercer momento centrado en la hegemonía de Francia e Inglaterra y la Inglaterra de la Revolución Política liderada por Cromwell. En segundo lugar, se distingue una etapa de modernidad madura que coincide con el capitalismo industrial iniciado en el siglo XVIII, un lugar en el que surgió la Ilustración y que se prolonga hasta el siglo XX con el predominio de Inglaterra inicialmente y posteriormente de los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, en tercer lugar, tercera fase, una modernidad tardía, cuyo inicio Dussel, siguiendo a Wallerstein, sitúa en 1989, página 133. Es sobre el trasfondo de esta comprensión de la modernidad que Dussel ofrece su caracterización de ella, de la modernidad, en diversos planos y ámbitos. De esta manera, la modernidad es, para Dussel, 1, políticamente colonial, 2, geopolíticamente caracterizada por el descentramiento del mundo mediterráneo hacia el Atlántico, 3, económicamente capitalista, 4, culturalmente eurocéntrica,
5. Lógica y ontológicamente egocéntrica y articulada a partir de un sujeto narcisista e individualista. Y finalmente, 6. Cosmológicamente, una modernidad que procede cosificando a la naturaleza. Páginas 52 y 53. Dussel mantiene en este punto, en contra de pensadores como Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, la convicción de que no es posible pensar en una modernidad no capitalista a la manera en que Marx y, en general, los discursos socialistas y comunistas lo han sostenido. Esto lo toca Dussel en las páginas 143 y subsiguientes. La modernidad y el capitalismo no son dos rostros de un mismo y único problema, como él mismo, Dussel, lo había sostenido en 2014, apunta el propio Dussel en tono autocrítico, página 144. Ahora, Dussel señalará que la modernidad es algo así como la sustantividad y el capitalismo un accidente de ella. Cito, la modernidad es el todo, y el liberalismo, el capitalismo, el machismo, el racismo, el eurocentrismo, el occidentalocentrismo, el cristianocentrismo, etcétera, son modos en que esa estructura civilizatoria moderno-colonial se realiza en la historia. Final de la cita, página 144. Desde esa perspectiva, el socialismo, incluso el socialismo auténtico, como lo llama Sánchez Vázquez, a quien Dussel se refiere expresamente, es, dice Dussel, cita, una respuesta todavía moderna al sistema capitalista elaborada por los críticos internos de la modernidad. Final de la cita, página 145. Para Dussel se trata más bien de construir lo que él y Juan José Bautista, el pensador boliviano, lamentablemente fallecido, a quien él se refiere aquí expresamente, lo que Dussel y Bautista llaman una comunidad de vida, que apunte a, lo dice Dussel así, superar la modernidad sin circunscribirse al ámbito económico, como, al decir de Dussel, lo hizo el socialismo, sino que apunte a la transformación radical de nuestra forma de ser en el mundo, superando la ontología moderna y dotada esa nueva comunidad de vida de conciencia ecológica, de género, de raza, etnia, raza aparece en el texto, y de aprecio por los saberes de otras culturas, algo que, al decir de Dussel, no consideró el proyecto socialista. Páginas 145-146. No se trata, asegura Dussel, de asumir una propuesta antimoderna, sino de contribuir más bien a un pasaje hacia lo que él denomina transmodernidad, lo que significa, cito, ir más allá de la modernidad como proyecto civilizatorio destructivo de la vida, subsumiendo elementos no esenciales de la modernidad desde el criterio de la producción, reproducción y desarrollo de la vida. El pasaje hacia la transmodernidad requiere la afirmación de la exterioridad y la vida que la modernidad ha negado histórica y sistemáticamente durante los últimos 5 siglos. Debemos construir una civilización distinta a la moderna. Final de la cita, página 147, para lo cual, reitera Dussel, es necesario pensar este tema con seriedad, incorporando la categoría levinasiana, vuelvo a lo que planteaba al inicio, la categoría levinasiana de exterioridad, a la que me he referido ya anteriormente, categoría que según él, Dussel, Negri, Habermas, Foucault y muchos otros desconocen, aunque yendo, asegura Dussel, más allá de Levinas, quien comprendió la exterioridad en forma demasiado filosófica y abstracta y nunca consideró que esa categoría pudiera ser aplicada a la historia, la economía y la política, como ya lo hemos señalado. Hacer descender esta categoría a lo concreto, la categoría de exterioridad a lo concreto, concluye Dussel caracterizando así su propia reflexión, es, cito, Dussel dice, hacer descender esta categoría de exterioridad a lo concreto es, cito, parte del trabajo que hemos estado llevando a cabo durante los últimos 50 años en la filosofía de la liberación. Final de la cita, página 147. Todas las ideas anteriormente presentadas fueron expuestas, desarrolladas y ampliadas en forma insistente por Dussel a lo largo de sus obras, enmarcadas siempre, como ya se ha dicho, en una propuesta ética y política orientada por la idea de la emancipación de las clases y grupos subalternos.
Seguramente varias de ellas serán retomadas y eventualmente reformuladas en un aparato conceptual y con una estructura argumentativa, quizá desprovista de resabios teológicos que en ocasiones las acompañan, y en una forma que sea más sensible a transformaciones sociales, políticas y culturales que ha experimentado el discurso crítico en los 2 últimos lustros, por lo menos y especialmente desde la caída del muro de Berlín y el decurso de las experiencias que han tenido lugar especialmente en Latinoamérica. Siempre reconocí la vitalidad y compromiso de Dussel para pensar en favor de los excluidos del mundo. Su presencia y su voz nos hacen falta hoy en día y nos seguirán faltando en el futuro próximo. Muchas gracias. Gustavo, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, antes de presentar a Katia Colmenares, quisiera decirle al público que la editorial ACAL trajo el libro para su venta y está en la entrada, en la mesa, y tiene un descuento. Entonces, para que aprovechen y se lleven el libro de una vez hoy. Bueno, primero va a hablar entonces Ramón Grossfogel. Y bueno, Ramón Grossfogel es un sociólogo puertorriqueño. Él es profesor de la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, el día de hoy Ramón está aquí en representación de la editorial ACAL, ya que pues él dirige la serie Interpares en esta casa editorial. Y esta serie Interpares es la que está editando la biblioteca Enrique Dussel. Ramón Grossfogel es un sociólogo muy importante. Su pensamiento se considera como uno de los cimientos del giro descolonial. Él tiene una obra muy vasta. Realmente es muy difícil presentarte, Ramón, porque tu obra es muy vasta. Ha impartido muchas conferencias, tiene muchas conferencias en YouTube muy importantes también, que sería larguísimo, digamos, enlistar. Y tiene muchas contribuciones en muchos temas. Entonces voy a hacer algo realmente muy resumido, pero los invito a leer su trabajo y a ver sus contribuciones, sobre todo en YouTube, que son bastante accesibles. Y bueno, pues Ramón Grossfogel tiene una obra muy vasta sobre racismo en diferentes zonas del sistema mundo colonial. Por ejemplo, tiene un libro muy importante sobre migrantes puertorriqueños en los Estados Unidos. Y en este libro él acuñó el concepto de los sujetos coloniales raciales del imperio, que también para todos aquellos que se dediquen al tema de las migraciones es un concepto y un libro muy importante. Él tiene diversos artículos sobre modernidad, colonialidad, que son los temas que también aborda Dussel, sobre el universalismo eurocéntrico y muy importante, y lo digo porque bueno, es parte de mi proyecto, sobre la secularización. Tiene un aporte muy importante. También ha escrito mucho sobre Islam, sobre islamofobia, sobre al-Ándalus y sionismo y el Estado de Israel. También 2 temas muy importantes en su producción intelectual. Ramón Grossfogel tiene numerosas contribuciones al tema del antiimperialismo y la geopolítica. Y yo creo que es muy importante decir que Ramón es un académico activista que ha posibilitado un gran número de investigaciones sobre racismo y crítica de la modernidad, colonialidad de distintos espacios. Y yo diría que sin su intervención y su apoyo, muchas de estas investigaciones no hubieran sido posibles. Su último libro, se los recomiendo mucho, también fue publicado por la editorial ACAL, se titula De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial, que fue publicado en 2022. Ramón, te cedo la palabra. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación generosa. Yo quiero aclarar que yo no estoy aquí como intelectual, a pesar de que en este libro Dussel me dedica 2 capítulos en diálogo con mi obra.
lo cual pues dejo al público lector decidir sobre eso. No quiero usurpar este espacio para yo de manera arrogante y soberbia ponerme a discutir eso. Creo que le toca a ustedes y a los ponentes aquí, especialistas, de hacer esas discusiones. Yo vengo más como director de la colección Interpares. La editorial ACAL me ha pedido que por favor viniera y diera la cara, porque esta biblioteca Enrique Dussel sale dentro de la colección de ACAL de Interpares. Entonces, como yo soy uno de los directores de esa colección, pues me ha pedido que por favor venga a estos eventos, a la presentación del libro, explicar un poco que aquí hay 14 volúmenes. Hay Dussel para largo, hay Dussel para largo. Es impresionante, Enrique, porque uno que creyó que había dicho su última palabra, no, aquí hay para largo, porque él los últimos 10 años, anticipando su finitud, se dedicó a revisar todo lo que había dicho. Y entonces hay novedades en estos libros, porque él revisa. Y en muchos sentidos, por ejemplo, en este libro, él radicaliza su visión de la modernidad. Entonces uno se creía que él ya había dicho todo sobre el tema. No, él todavía tiene mucho que decir sobre el tema de la modernidad y está aquí en este libro. O sea, lo que les quiero decir es que no es que aquí están publicándose las cosas que ya conocemos de Dussel. No, es que Dussel se dedicó los últimos 10 años de su vida a revisar todo lo que dijo y a poner al día su obra y en un sentido autocrítico escuchar también las críticas que muchos de nosotros le hicimos. Entonces, él entra en un diálogo con muchos autores intelectuales. Entonces, este es el primer volumen de 14. O sea, la verdad que, bueno, y son volúmenes que donde van a encontrar planteamientos que, bueno, que no los había dicho antes o que no lo había dicho de esa forma. Donde muchas ambigüedades que él dejó por el camino se aclaran en estos volúmenes que van a salir. Yo me acuerdo cuando él dio los derechos para ACAL, publicar todo esto, que yo le decía, porque él estaba un poco deprimido, porque claro, él ya no podía leer, ya no podía escribir, ya no podía ni leer el periódico, que él leía el periódico todas las mañanas, ya no podía hacer nada. Y él me decía, Ramón, ya yo di lo que di, ya no puedo, o sea, y estoy un poco deprimido y triste porque ya tengo muchas cosas que quisiera decir y que no puedo, ya la vida no me da, ya el cuerpo no me da, ya mi salud no me da. Entonces, bueno, bueno, estuve un poco triste porque, tú sabes, escrito ahí unos cuantos volúmenes, pero la vida no me va a dar y no sé qué. Y yo le dije, oye, pero Enrique, vamos a ver, o sea, si tú tienes ya los volúmenes, pues vamos a publicarlos. ¿Cuál es el problema? Porque él, no sé, creo que están ahí en la colección de ACAL, él publicó 2 volúmenes en mi colección, en uno que es Filosofías del Sur, que es sobre transmodernidad y descolonización, y otro que es una antología de casi 1000 páginas que antologó la doctora Katia Colmenares, cuya introducción hizo Juan José Bautista junto a Katia Colmenares, que yo, nada más que yo siempre digo, la introducción a ese volumen vale el libro entero, porque es una introducción de verdad magistral. El mismo Enrique lo reconoció así, dijo, esto es, vamos, la mejor introducción que he visto a mi obra, no sé qué. Entonces, claro, y por eso, bueno, él estaba feliz cuando yo le dije, oye, pero ¿por qué no lo hacemos en ACAL? Eso fue 4 meses antes que él trascendiera. ¿Por qué no hacemos esto en ACAL? ¿Por qué no? Y él estaba feliz con la idea porque, claro, él estaba muy contento con las ediciones de ACAL. No solamente por la manera como trabajan el tema de la edición, de las correcciones y todo eso, sino también por el diagrama o el formato de la carátula y ese tipo de cosas. Él estaba contento con el diseño gráfico. Entonces, y dijo, qué mejor que ACAL. Mira, y entonces agarramos la firma, pero claro, él puso una condición. Y es que desde hacía ya varios años,
Katia Colmenares venía trabajando con él varias otras publicaciones que él ya venía construyendo, muchas de estas publicaciones donde él está haciendo, revisiones y cosas así. Y entonces, entre ellos, la antología de casi 1000 páginas. Y entonces él dijo, mira, yo creo que yo pongo como condición que sea la doctora Katia Colmenares la persona que se encargue porque él sabía que le quedaba poco. Y entonces, y él pidió que por favor Katia se encargara de la edición, corrección, de todo, de esa colección, porque él, ustedes saben, es normal y natural de que en cualquier obra, cualquier editorial, siempre cuando hacen las correcciones, pues a veces se cuelan ahí cambios de contenido con las mejores intenciones del mundo. No estoy aquí acusando a ninguna editorial, es que es normal que pase, que tienes una persona que se encarga de hacer la corrección del manuscrito, luego viene la maquetación, y por ahí se cuelan cantidad de cosas. Aquellos que han publicado libros saben de lo que estoy hablando, a Gustavo. Entonces, siempre hay que volver a leer. Entonces, claro, como él sabía que ya a él le quedaba poco, dijo, necesito a una persona que entienda bien mi obra, que entienda de lo que estoy hablando. Y claro, como ella había antologado ya la obra de Dussel y además había hecho una introducción junto a Juan José magistral, que él estaba muy feliz, pues él dijo, mira, que sea Katia la que se encargue de esto, porque yo no quiero que, pues, por errores de corrección o cosas de esas se vayan los contenidos por la puerta del frente, ¿no? Entonces, y entonces, bueno, la editorial ACAL aceptó y la nombró directora de la biblioteca Enrique Dussel. Y bueno, yo estoy aclarando un poco estas cosas porque ya también quiero decir que, bueno, que es que esto fue una decisión del doctor Enrique Dussel, no fue una decisión de la editorial, no fue una decisión mía. O sea, lo digo porque por ahí he escuchado a algunas personas preguntando, oye, pero ¿por qué no fulano o fulana? ¿O por qué no yo? O sea, cosas de esas. Y yo digo, bueno, es que eso no lo decido yo. Ni la editorial, eso lo decidió el maestro. Entonces, yo no soy quien de decirle al maestro, te equivocaste, tenía que ser no sé quién. Es el maestro el que decide eso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hizo una buena decisión, no estoy diciendo que está mal la decisión, pero es una decisión que no tomamos nosotros, que la quiero aclarar también. Entonces, son detallitos así que yo creo que hay que apuntar. Yo creo que hay muchas novedades aquí en este primer volumen. Viene otro volumen que esperamos que salga este año sobre la analéctica o la lógica de la filosofía de liberación. Y entonces, que también va a tener muchas novedades. Y realmente yo tuve el privilegio y la oportunidad de haber viajado mucho con Enrique. Porque por muchas partes del mundo, África, el mundo musulmán, Europa, en América Latina, el último viaje que hicimos juntos fue al Vaticano, invitado por el Papa Francisco. Entonces, yo tengo muchas anécdotas, yo podría quizás hacer un libro de anécdotas, porque realmente Enrique Dussel era un ser humano extraordinario, extraordinario. Yo lo vi en acción, lo vi interaccionar con muchas culturas, muchos pueblos, y realmente para mí era impactante porque Enrique era una persona, y por eso a los 89 años él deja esa obra de 14 volúmenes con revisiones, actualizaciones, autocrítica y cosas así, porque era un pensador que él veía su obra al servicio de la liberación de los pueblos. Entonces, por tanto, él decía, si mi obra no sirve a los pueblos para liberarse, hay que regresar a casa a escribir nuevamente. Y esa humildad, ese sentido de humildad, era lo que también le daba la apertura a escuchar las críticas, los comentarios. Él se los tomaba muy en serio. Yo vi a Enrique, pero montones de veces que se le acercaba a alguien, y él, sin preguntar qué rango académico tú tienes, qué doctorado tú tienes, de qué universidad tú vienes, no le importaba. Alguien se le acercaba y decía, doctor, yo creo que usted se equivoca aquí.
Y él viraba el cuerpo y escuchaba y tomaba nota y luego se iba a la casa a revisar, a ver si tiene razón, entonces hay que revisar. Y entonces se lo tomaba muy en serio y él iba actualizando su obra a través del tiempo. Tú ves cómo hay una serie de temas que él empieza hace décadas atrás y va evolucionando, porque claro, él asume muchas críticas que se le hicieron. Y a partir de esas críticas, como él va como moviéndose, y tú ves que la obra de Dussel es una obra dinámica, es una obra que no es estática, está todo el tiempo revisando, actualizando. Lo puedes escuchar en sus cursos, que él está en los cursos todo el tiempo rememorando cosas que él decía, cosas que él ya no dice, cosas que él plantea que las diría de otra forma, etc. Y entonces, ese sentido de humildad, de escuchar a los demás, pues aquí tienes un diálogo que él hace con una cantidad de intelectuales impresionante. Estoy un poco así porque los drones en Palestina suenan así, entonces de momento me queda así, que no va a haber un dron por aquí pasándome. Entonces Enrique se pasaba tomándose, y ahí ves en este libro, es una cosa muy interesante de seguir, porque aquí este libro se lee, o sea, casi como ensayísticamente. Es un libro muy, muy ameno de leer. Tiene debates con diferentes autores, ¿verdad? O sea, él asume, no es que él venía y alguien le hacía una crítica y ya, no, es que él hacía la crítica, él se la estudiaba, la tomaba en serio. Si tenían razón, la incorporaba inmediatamente y cambiaba su texto. O si él creía que no tenía razón, entonces él intentaba responder. ¿Por qué yo creo que esto es equivocado? Entonces, eso, imagínate, eso es muy raro de ver en intelectuales hoy día. Es raro de ver eso, porque casi siempre tenemos, ¿verdad? Hay lamentablemente en nuestro medio, y aquí me incluyo porque yo soy parte del medio académico, mucha soberbia, mucha arrogancia, mucha incapacidad de escuchar al otro y cosas por el estilo. Ustedes tienen un término aquí en México que es tremendo, mucha grilla. Entonces, eso es un término mexicano, no sé cuán conscientes están ustedes de eso. Aquí hay mucha grilla, entonces, en el mundo académico. Entonces, claro, un intelectual del calibre de Enrique Dussel, a su edad, con una obra magistral hecha, como acaba de magistralmente presentar aquí Gustavo Leiva, que ha hecho una síntesis de la obra de Dussel magistralmente aquí, pues un hombre con una obra así, pues tú esperarías que, bueno, que estaría como defensivo, ¿no? Que yo no muevo ni una letra de lo que escribí, ¿no? Este hombre seguía transformando, escuchando, poniéndose al día, actualizando, revisando, autocriticándose continuamente hasta el final de su vida. O sea que para mí es un ejemplo de lo que deberíamos ser los intelectuales. O sea, no estar apegados, ¿no?, a la letra de lo que dijimos no sé cuándo, sino tener ese sentido de humildad, dinamismo, de aceptar de que no tenemos la última palabra, no somos omnipresentes ni nada de eso, sino que tenemos nuestros límites y la capacidad de poder hacer todos esos cambios. Al final del libro, en el último párrafo, él prácticamente dice, compañeros y compañeras, hasta aquí llegué. De ahora en adelante, aquí lo que he dejado no es una teoría de la modernidad colonial, es hacia una teoría. Aquí están elementos para que las futuras generaciones hagan ese trabajo, porque ya la vida no me dio. Llegué hasta aquí, le toca a ustedes. O sea, ese sentido, o sea, yo cuando leí eso, te lo juro que las lágrimas, o sea, se me cayeron las lágrimas porque es un sentido como de humildad y de, no sé,
o sea, me conmociona mucho ese sentido de que yo no tengo la última palabra. La última palabra seguirá adelante, nadie la tiene, seguiremos avanzando, ¿no? Por la transformación del mundo hacia un nuevo sistema civilizatorio que afirme la producción y reproducción de la vida, que es lo que llamaba él la transmodernidad y que ya empieza a nombrar aquí como el ecoceno como respuesta a esto que se ha llamado antropoceno, ¿bien? Entonces, que es un nuevo sistema civilizatorio que afirme la producción y reproducción de la vida y no un sistema civilizatorio como la modernidad capitalista occidental, que es un sistema civilizatorio de destrucción de la vida, de muerte. Entendiendo la vida en un sentido no antropocéntrico, sino en un sentido amplio, como los pueblos originarios. Y entonces ahí viene, ahí puedes ver ensayos donde él debate con autores con el cual él discrepaba en términos de las críticas que le hicieron, y con otros autores con los cuales él, pues en esta última etapa de su vida, pues él agarra a estos autores y echa adelante su visión de la modernidad ya con menos ambigüedades y reconociendo las aportaciones que se hicieron por otros autores y él lanzando adelante su proyecto de crítica radical de la modernidad. Y claro, moverse del universalismo al pluriversalismo sin caer en un relativismo, que eso no es fácil de hacer. O sea, y entonces, claro, y ahí tiene el tema de la vida como un tema que él intenta desarrollar filosóficamente como fundamento y como salida al relativismo de que todo vale. Entonces, bueno, ahí hay mucha tela para cortar. Yo de verdad que los invito a que estudien este libro, a que se lo tomen en serio, porque aquí hay mucho material y novedades. Aquel libro 1492 que él escribió a principios de los 90, 1492, el encubrimiento del indio, y luego en otra edición fue el encubrimiento del otro, que eran aquellas conferencias que él hizo en Frankfurt, en Alemania. Pues ahí él avanzó mucho de la crítica a la modernidad, pero claro, habían todavía muchas ambigüedades, muchos lapsus, y él agarra en este libro y en muchos sentidos supera esas ambigüedades que estaban allí en aquel texto. Estamos hablando ya de 30 años después, ¿no? Donde él actualiza su crítica a la modernidad, la pone al día y revisa sus propios postulados de aquella época, nutriéndose de diferentes autores. Entonces, simplemente no quiero darles las gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo creo que los contenidos ya más concretos de esta obra pues están en la presentación magistral que hizo el profesor Gustavo Leiva y la presentación que va a hacer ahora la doctora Katia Colmenares. Muchas gracias. Pues Ramón, muchas gracias también por tu intervención. Y bueno, ahora voy a presentar a nuestra tercera participante, que es la doctora Katia Colmenares. Y pues Katia es mexicana, es doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Política. Ella es una filósofa de la liberación y una pensadora descolonial. Ella fue consejera interna y coordinadora de formación virtual en el Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. También es autora del libro Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, elementos para una crítica de la razón transontológica, que fue publicado en Bolivia en el año 2015. Y a mí me gustaría mostrar el libro del que hablaba Ramón hace rato, porque junto con Juan José Bautista Segalés, ella coordinó la antología Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, que también fue publicada por la editorial Acal, y también junto con Juan José Bautista Segalés escribió la introducción para el mismo volumen, que es de la que habló Ramón, y que apareció en 2021.
Bueno, antes de darte la palabra, Katia, sí me gustaría decir que además de ser editora del libro que estamos presentando, ella también es directora, una de las directoras de la serie Interpares, que publica la Biblioteca Enrique Dussel. Y Katia escribió también la introducción al libro, que ojalá y puedan adquirir ya el día de hoy. Y yo recomiendo mucho esta introducción porque es una introducción muy bella, realmente, y que expone pues la biografía del maestro de una manera pues muy esclarecedora, y también la obra de Enrique Dussel, que es una obra muy vasta. Yo creo que no es fácil resumirla, y Katia la resume muy bien, la explica muy bien. Y también ella pues muestra no solo la obra, sino de lo que habló Ramón, los cambios en la obra, ¿no? Sobre todo este punto de la radicalización de la crítica de la modernidad, que es algo muy importante. Y pues para terminar, quisiera decir que ella también comenta sobre este proyecto inacabado que deja Dussel, y yo creo que es de la parte más bonita de la introducción, donde nos deja a nosotros también esa tarea, ¿no?, de involucrarnos en el proyecto. Pues Katia, muchas gracias por tu presencia y te doy la palabra. Muchísimas gracias por tan hermosa introducción, querida Andrea. Agradecerte por la organización de este evento, que para mí era muy importante venir a la UAM Iztapalapa, que fue la casa que albergó al maestro por más de 40 años y que le dio las condiciones materiales para poder trabajar y producir la obra de la filosofía de la liberación, que es un legado para todo el mundo. Así que a esta universidad realmente el maestro le debe mucho. Y para mí entonces será importante venir, ¿no?, a hacer presencia en un acto también de agradecimiento, porque por aquí también pasaron muchísimos alumnos que también retroalimentaron al maestro y con los cuales pues él construyó poco a poco en el día a día, cotidianamente, la obra durante todo ese tiempo. Agradecer también al doctor Gustavo Leiva, siempre solidario y con ánimo de discutir, de dialogar y de aportar, que para eso estamos aquí. La filosofía tiene que ser ese espacio de encuentro, de intercambio y de crecimiento. Así que le agradecemos siempre al doctor Gustavo Leiva, a Ramón por permitir también, él fue como uno de los responsables de que no solamente se publiquen estos libros en ACAL, sino que se conviertan en una colección como tal. Así que por eso él viene en el nombre de la editorial. Agradecemos siempre a la editorial ACAL por todo el apoyo que ha brindado para la publicación de este libro y los que vienen. Y bueno, a mí me gustaría el día de hoy, hemos tenido varias presentaciones estos días, hemos tratado de no repetirnos para que sea como más interesante y den más ganas de leer. Hay muchas cosas por comentar en este libro. Y el día de hoy yo quiero tocar algunos temas. En primer lugar, quería yo tocar el tema del fundamento de la modernidad. O sea, este libro intenta hacer una revisión de todo lo que ha producido el maestro alrededor de la pregunta ¿qué es la modernidad? Entonces, Dussel se situó, como bien ha reproducido, ha recuperado el doctor Leiva, se situó desde las víctimas del sistema. Él decía, el lugar de la víctima es el lugar privilegiado por excelencia, porque es el que da el diagnóstico verdadero de cómo funciona un sistema. Es como su sistema inmune, ¿no? La víctima pone a prueba el sistema inmune, como cuando a nosotros nos duele algo
el dolor nos indica que algo no está bien, que tenemos que atenderlo. La víctima es el dolor de la humanidad. Entonces, cuando algo nos duele, ese dolor, ¿no?, pone como toda nuestra atención en una parte de nuestro cuerpo, como una alerta diciendo, atiende, atiende. Y si uno no atiende, pues entonces el dolor, si es algo grave, crece hasta, digamos, podernos cobrar incluso la vida. Eso pasa también en los sistemas. Las víctimas son ese indicador de un sistema que no funciona, que nos duele, que tenemos que atender y que está poniendo en peligro al sistema como tal. Entonces, decía Dussel, el método consiste en situarnos en el lugar de la víctima para hacer un diagnóstico de la patología, de un estado, de un sistema o de cualquier otra estructura. En el caso del maestro, él detecta que el enemigo principal es la modernidad. O sea, la modernidad es quien ha producido en este momento histórico de la humanidad la mayor cantidad de víctimas en el mundo. De manera que hacernos la pregunta sobre qué es la modernidad es como atender realmente al gran problema de nuestro tiempo. Entonces, en esta obra, él va a ir definiendo lo que es la modernidad, que no se puede decir fácil y no se puede decir rápido. Porque es como si yo les dijera que estuviéramos adentro del mar y nosotros fuéramos unos peces nadando en el mar. El mar es la modernidad. O sea, respiramos modernidad, comemos modernidad, vemos modernidad. O sea, no hay manera de poder escapar de la experiencia de la modernidad, pero la tenemos tan cercana a nosotros que nos es invisible. Y entonces también, como nos es invisible, pues, ¿cómo la vamos a criticar? ¿Cómo la vamos a poner en cuestión? ¿Cómo la vamos a combatir? ¿Cómo vamos a producir otra agua, ¿no?, otro mundo, si es que estamos tan inmersos en este? Entonces, hay muchos retos en la pregunta por la modernidad, porque además esta pregunta por la modernidad luego nos empieza a revelar todos sus problemas y por eso se vuelve también una crítica de la modernidad. Él en ese sentido dudaba un poco cuando estaba escribiendo esta obra de cómo titular la obra. Y por ahí, bueno, él decía, le puso el primer libro que estuvo ensayando fue Dialéctica de la Modernidad. Y decía origen, desarrollo y ocaso, ¿no? Así lo pensaba en algún momento. Pero Dialéctica de la Modernidad obviamente hacía una clara referencia a la Escuela de Frankfurt, a la dialéctica de la Ilustración, pero él mismo pues se daba cuenta de que la dialéctica de la Ilustración pues era también moderna y que su intención no era reproducir algo similar a lo que había hecho la Escuela de Frankfurt, sino ir más allá de ellos, superar precisamente su eurocentrismo. Después dijo, bueno, vamos a hacer una crítica de la modernidad, pero después se respondió él mismo, ¿pero acaso sabemos lo que es la modernidad? Entonces, por eso es que al final volvió al tema de la teoría de la modernidad-colonialidad, porque además, hay que decirlo, la modernidad, dice Dussel, tiene como parte de su esencia la colonialidad. O sea, no se puede hablar de modernidad sin pensar en la colonialidad, porque la colonialidad le acompaña desde el origen mismo. Es algo así como parte de su fundamento, ¿no?
como principio, como origen, como sustancia y también como telos, como direccionalidad, ¿no? Como sentido último. Entonces, la colonialidad tiene que ser parte del concepto y eso constituye, digamos, como el primer intento de Dussel de desenmascarar la modernidad, porque cuando uno habla de modernidad, y esto lo he estado recordando porque me parece muy importante, pensamos en cosas positivas. Es decir, modernicemos las escuelas, modernicemos las carreteras, y ¿quién podría ponerse en contra de eso? ¿No? Yo misma diría, adelante, vamos a modernizar las carreteras y las escuelas. Bueno, las escuelas ya está más picoso eso. Pero, es decir, la modernidad tiene una connotación muy positiva. Entonces, pero es el modo como se presenta, como un proyecto universal, racional, verdadero, científico, objetivo. O sea, tiene una carga que ya es como avasallante. Y eso la inmuniza de la crítica. Porque entonces, cuando uno se pone del otro lado a hacer una crítica de la modernidad, pues te salta encima los adjetivos contrarios, ¿no? O sea, en lugar de modernidad, pues entonces eres un atrasado, ¿no? En lugar de universal, entonces estás fomentando el particularismo, ¿no? En lugar de, o sea, se pone uno como blanco de todo aquello de lo cual la modernidad pues hace gala. Y se vuelve muy complicado entonces hacer una crítica de la modernidad. Pero para Dussel era fundamental hacer este trabajo e ir mostrando lo complejo que es el tema, que implica, ustedes ya lo irán viendo con calma en el libro. Él dice, es una edad del mundo, o sea, una época, ¿no? En la historia global, ¿no? Que se pone, que comienza en 1492 con la conquista de Al-Ándalus, con la conquista del Caribe, con la conquista de nuestro continente. Es decir, es un proyecto civilizatorio de conquista. Y esta conquista lo va a acompañar en su definición. Es decir, no se lo puede sacar de encima. Pero también es un mundo, o sea, es un modo de ver. Es el modo como comprendemos también. Es el modo como valoramos. Es una cosmovisión. Es una utopía también, dice Dussel, porque nos ha enseñado a soñar con ser modernos. Se ha presentado además como el proyecto civilizatorio que viene a colmar pues todos los sueños de la humanidad, o sea, a completar el fin último del sentido de lo humano. Entonces, tiene muchas promesas la modernidad, tiene mucho contenido y entonces es muy difícil sacárselo de encima. Ahora bien, dice Dussel, pero ¿cómo hacemos nosotros para ver a la modernidad a los ojos? Porque una cosa es lo que la modernidad dice sobre sí misma y otra cosa es la realidad que produce. Y ahí es donde nos saltan las víctimas. Ahí es donde nos salta la crisis climática. Ahí es donde nos saltan los animales en extinción, la voracidad, la pobreza, el conflicto, la guerra. Es decir, en todos estos efectos negativos, nosotros podemos sentar a la modernidad en su tribunal y decirle, a ver, vamos a contrastar tu promesa con lo que efectivamente has producido en la realidad. Entonces se trata de sentar a la modernidad en su banquillo y ponerle enfrente todo lo que efectivamente ella ha producido. Entonces no me vengas a hablar de tus sueños de plenitud humana. Vamos a hablar de las realidades horribles que tenemos aquí en Gaza, ¿no? Desde ahí es de donde vamos a empezar la conversación. Entonces,
cuando Dussel está haciendo como todo este trabajo por ver el fundamento, o sea, cómo podemos nosotros no solamente ver la modernidad, juzgar la modernidad, sino empezar a caminar hacia otro lugar. Tenemos que entonces como ir a lo más hondo de ella para empezar a criticarla de veras. Y es ahí cuando habla él sobre el ego. Y les quiero yo leer una pequeña cita de Dussel. Permítame un momentito, que dice así, y quisiera entonces explicar un poco. Dice, el ego como tal, es una posibilidad humana. Todas las religiones del mundo han dado una respuesta al tema. O sea, el ego, ¿no? Esta posibilidad de que el ser humano se ponga a sí mismo, un individuo se ponga a sí mismo como centro e instrumentalice toda la realidad, ¿no? O sea, que yo me pongo como individuo, busco mi propio interés y entonces veo, digamos, ¿qué puedo yo sacar de aquí? ¿Qué puedo yo sacar? O sea, yo soy mi principio y mi fin, ¿no? O sea, el ego. Entonces, esto es una posibilidad humana. No quiere decir que sea constitutiva, que todo mundo seamos ego, pero es una posibilidad humana. Y dice, todas las religiones del mundo han dado una respuesta al tema, porque las religiones significan también una crítica del ego. O sea, salgamos del ego. Y dice, pero en el caso de la modernidad, se trata de la institucionalización y reproducción sistemática de una voluntad de dominio del ego que funcionaliza la realidad para reproducirse en todos los espacios como modo de vida individualista y colonial. Es decir, el ego es el fundamento de la modernidad. El ego es, digamos, el contenido de las instituciones de la modernidad, de la realidad de la modernidad, de la política de la modernidad. Entonces, cuando empezamos a analizar las narrativas de la modernidad, vamos a encontrar siempre esta estructura autorreferente del ego, del yo, que se pone, por ejemplo, como en el yo soberano del poder del tirano, ¿no? O de quien no ve su trabajo político como servicio, sino como un mandar mandando, como criticaban el ejército zapatista, y que decía, tenemos que ejercer el poder obediencial. Esta es una categoría que Dussel desarrolla a partir de la enunciación de Evo Morales, porque fíjense, decían los zapatistas, los que mandan, mandan mandando, pero nosotros mandamos obedeciendo, ¿no? Esa fue como la enunciación que tenían los zapatistas para definir el modo como ellos desarrollaban el poder en sus comunidades. Cuando llega Evo Morales a las instituciones del ejercicio del poder en Bolivia, él dice, nosotros, recordando a nuestros hermanos zapatistas, no vamos a mandar mandando, sino que vamos a ejercer un poder obediencial. Y Dussel, yo recuerdo hasta el día que agarró la categoría al vuelo y que dijo, así se va a llamar, el poder obediencial. Y estaba él tan contento, dice que Evo Morales captó el tema y nos dio el nombre. Y él lo tomó para su política de la liberación, así le puso, el poder obediencial. Entonces, pero este poder obediencial es justamente salir del ego. O sea, pensar la propia práctica desde el servicio a una comunidad. Esto me parece realmente uno de los nodos fundamentales de esta obra. La modernidad
hace o construye un proyecto civilizatorio en torno al ego, que podríamos definirlo como el primer y gran pecado de todas las religiones del mundo. Es decir, el proyecto civilizatorio de la modernidad se funda en el primer gran pecado al que ha estado queriendo rehuir la humanidad a lo largo de toda su historia. Pero hoy, desde ahí es que se reina un proyecto civilizatorio, y no solo, sino que además se lo pone como ideal humano. Y por eso hoy mismo se fomenta el egoísmo, ¿no? O sea, ráscate con tus propias uñas, que es lo mejor, ¿no? El liberalismo precisamente nos dice eso, ¿no? No tienes que estar tú haciendo prácticas altruistas porque vas a destruir el sistema, más bien tienes que ser egoísta, eso es lo que tienes que hacer, y de ese modo todo se va a arreglar, todo va a funcionar armónicamente. Entonces, esta lógica egocéntrica que se nos ha metido, o sea, porque, y esto es también central, el enemigo no está allá afuera, dice de Enrique Dussel. El enemigo no es solamente, digamos, Trump queriendo quitarnos el Golfo de México. El enemigo está adentro. O sea, el proyecto civilizatorio nos atraviesa. Se ha vuelto como nuestra sangre, se ha vuelto nuestra conciencia. Hemos consumido a tal punto modernidad que estamos atravesados de la modernidad, que soñamos la modernidad. Y cuando nos pensamos, por ejemplo, en seres humanos exitosos, pues nos pensamos de acuerdo al ideal de la modernidad, o sea, como siendo el último escalón de la cadena alimenticia, el que se come a todos. Entonces tenemos que hacer un cambio que no solamente va a significar hacer una crítica del capitalismo, que hay que criticarlo, por supuesto. O sea, no es solamente una crítica del sistema político, que hay que criticarlo, por supuesto. O sea, la crítica que tenemos que hacer es tan compleja, o sea, tiene que abordar tantos campos del sistema, que entonces en realidad tenemos que empezar como también a mirarnos a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que tenemos que transformarnos. O sea, la realidad se transforma transformándonos y viceversa. Y transformando la realidad también nos vamos a ir transformando. Entonces es un proceso que tiene que ser conjunto. Y entonces en ese sentido, como les decía yo, el agua, ¿no?, en la cual ahorita nadamos, pues la vamos a ir cambiando en la medida que también nosotros seamos parte de ese cambio. Hay siempre, por supuesto, un montón de peligros y un montón de caminos sin salida, y que también tenemos que estar atentos. Porque, y en este libro se hace también alusión a eso. Dussel, por ejemplo, como comentaba el doctor Leiva, critica al socialismo como un proyecto moderno. Y él dice, bueno, habría que desarrollar más el tema, pero el socialismo, digamos, es un proyecto que se propuso ya no dominar al ser humano, pero siguió dominando la naturaleza. Es decir, seguía partiendo del dualismo ontológico de que la naturaleza es objeto y el ser humano es sujeto. Ya esa división moderna tenemos que cuestionarla, ¿no? Ahí tenemos a nuestro querido Che Guevara en su hermosa carta que le deja a su hija, me parece, que le dice, bueno, tenemos que aprender a dominar la naturaleza para... Fue un desliz de nuestro querido Che Guevara, que hizo tantas cosas
lindas y entregó su vida, pero que en algunas cosas todavía tenemos que sacarnos la modernidad de dentro. O sea, por eso es que nos queda un gran camino por hacer. Cada uno va avanzando y va viendo ciertas cosas, y así como también surgirá, ¿no?, los alumnos que vengan a decir, el maestro Dussel todavía se quedó en esto. Y sí, es un camino, o sea, vamos produciendo porque hay siempre nuevos observables, pero nos vamos dando cuenta de que esa crítica que tenemos que ir produciendo nos tiene que llevar a transformarnos cada vez más a fondo. Entonces, el socialismo todavía es parte o tiene detrás el proyecto de la modernidad. Un montón de nuestros movimientos sociales también tienen la modernidad en su seno. Yo recuerdo, por ejemplo, una distinción que hacía Juan José Bautista, alumno de Enrique Dussel, que él decía, no solo hay movimientos sociales, hay movimientos comunitarios, y no es lo mismo. El movimiento social busca una reivindicación particular, así como el individuo, ¿no?, que busca su propio interés. El individuo busca su propio interés y entonces sacia ese interés, ¿no? Y cuando se relaciona con otros individuos, pues cada uno, digamos, se relaciona de acuerdo a su interés y nos encontramos en la medida que llegamos a un acuerdo. El contrato es como parte de ese acuerdo, ¿no? Y cada uno cuida que su parte, su interés sea satisfecho y entonces nos entendemos. El movimiento social va a atender reivindicaciones particulares y muchas veces esos movimientos sociales se diluyen. Se diluyen porque se organizaron, por ejemplo, para detener una presa y lograron detener la presa y se acabó el movimiento. Es decir, lograron atender este interés particular de un colectivo. Pero decía Juan José Bautista, hay movimientos que son comunitarios y que no solamente buscan la reivindicación de una necesidad particular, sino que en la misma lucha se van dando cuenta que no es solamente la presa que está aquí en mi comunidad, sino que el problema es del Estado, y el problema es del país, y el problema es del mundo, y el problema es que no sabemos cuidar el agua como humanidad. Y entonces la lucha va creciendo y se vuelve una causa. Y entonces ya no tiene que ver con la presa de mi comunidad nada más. No es atender mi reivindicación particular, sino atender una reivindicación que es común. Y ahí la lucha no se detiene. Entonces, qué importante es que los movimientos sociales maduren a ser movimientos comunitarios. Que den el salto, porque ese salto no es solamente como abrirse a algo mayor, es como un salto cuántico, porque es un salto en el cual automáticamente me voy a encontrar con otros movimientos con los cuales me puedo hermanar. Y entonces las causas se vuelven grandes causas de la humanidad. Entonces decía Dussel, bueno, tenemos que ir avanzando en ese sentido. O sea, a ir saliendo del ego. Eso es lo fundamental, hay que ir saliendo del ego. Y también hay como falsos caminos, porque hay veces que la crítica nos aparece con una máscara y tenemos que tener cuidado. A veces la crítica, o a veces el poder, o a veces el imperio, nos pone una cara de una víctima. Y ahí tenemos que tener cuidado. Porque normalmente uno piensa, me sitúo desde la víctima, pero hoy día el imperio sabe muy bien este mecanismo y utiliza también el rostro de la víctima para poder seguir perpetuando su poder. Y nos puso, ¿no?, después de varios presidentes
blancos norteamericanos, nos puso uno negro para que se viera que ya, y después nos pone una mujer y después nos pone, entonces va mudando el rostro, pero el fondo sigue siendo exactamente el mismo. Entonces tenemos que tener cuidado porque el poder va siendo cada vez más sofisticado en el modo de ejercer su dominio. Y a veces en el nombre del hermano, hermana, de la comunidad, se nos meten también los termidores de las grandes revoluciones. Y tenemos que tener cuidado, compañeros. Tenemos que saber discernir cuáles son los verdaderos hermanos y cuáles son los hermanos que te dan el beso de Judas. Y los podemos tener muy cerca. Y yo digo, ¿desde dónde vamos a tener el criterio nosotros para poder distinguir los termidores de los realmente que están puestos por la comunidad? En la práctica. Ahí es donde uno nota en el camino, en la construcción colectiva. Y eso, pues, es política. Así que la filosofía de la liberación está destinada a ser política de la liberación también. Y yo quiero poner aquí el gran ejemplo del maestro, del doctor Ramón Grossfogel, que como lo hizo también en su tiempo el doctor Dussel, o como lo hizo también en su tiempo el doctor Juan José Bautista, todos fueron militantes, estaban en la clase, estaban produciendo libros y estaban con los movimientos en las calles. Y nos toca hacer ese trabajo, porque, digamos, el enemigo no está en un solo lugar, el enemigo lo tenemos dentro. Y el modo como nos vamos a transformar nosotros por dentro es haciendo como una sumergiéndonos en la colectividad. Es ahí donde nos vamos a transformar. Es ahí donde nosotros también tendremos nuestro ego puesto a raya. Dice en una parte de la Torá, el pecado yace en la puerta siempre. Nadie está a salvo. Nadie está a salvo del ego. Nadie está a salvo de la modernidad, sobre todo ahora, en estos días que casi que no hay otro aire que se respira. Y el modo como podemos estar atentos a tenerlo ahí en la puerta, pero solo en la puerta, es que estemos dejando entrar a la colectividad y que nos dejemos interpelar por ello, que busquemos la coherencia y que hagamos el trabajo político y que sigamos pensando de la mano de los pueblos. Pues muchísimas gracias. Katia, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, yo quisiera abrir la discusión al foro y pues ver si tienen preguntas que quieran hacerle. Ok, aquí hay dos. ¿Cómo hacemos con el micrófono? Sí. Ok, entonces ahí hay dos preguntas. Bueno, antes que nada me quiero disculpar si a lo mejor la pregunta que voy a hacer suena muy tonta o a lo mejor yo me considero que apenas estoy empezando a entender este tipo de temas, pero sí me gustaría hacerla porque es algo que es una duda que yo tengo y que a veces no encuentro una respuesta muy clara, porque uno inicia estudiando filosofía, empieza con los presocráticos, luego empieza a leer a Platón, empieza a leer a los helenistas, ¿no? Con Aristóteles, a los estoicos, luego sigue con el racionalismo, la ilustración, la filosofía medieval, y así uno sigue y continúa avanzando.
y uno se empieza a dar cuenta que a lo mejor algunos de los presupuestos filosóficos, de los sistemas filosóficos que estudiamos, pues no corresponden tanto a nuestra realidad, ¿no? O hay cosas que uno ve que están mal, ¿no? O que pues no, como que por ahí no va, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar y bueno, dice, bueno, hay filosofía, no sé, latinoamericana, y nos dicen, al menos en la experiencia que yo he tenido, pues tenemos, creo, una materia en la que se intenta hablar más o menos algo similar. No sé si se hacía en todas las universidades, pero al menos así es la experiencia que yo he tenido. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿hay filosofía realmente en América Latina? ¿Hay algo? Yo sé que tal vez no haya un gran sistema filosófico, pero sí tengo esta pregunta porque, pues de alguna forma, pues yo, por ejemplo, no sé, Freire, Sousa, Enrique Dussel, Pablo González Casanova, Sánchez Vázquez, es decir, hay una serie de personas que leemos y que de cierta forma sí responden a algunas cuestiones que hay en la modernidad y que a nosotros nos afectan. Entonces mi pregunta es, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Realmente tenemos alguna filosofía, algo para partir, para criticar? Yo les comento concretamente porque yo no sé qué responder a eso. Yo no sé qué responder a eso cuando me preguntan y me dicen, es que en México no hay filosofía. No, yo sé que tal vez no hay grandes sistemas filosóficos como el de Kant o el de Hegel, ¿no? Pero a veces sí parece que nos quedamos desarmados, y sobre todo en un momento que es muy importante, un momento en el cual actualmente hay un auge de los movimientos supremacistas de ultraderecha, de racismo, entonces yo veo toda esta cuestión de la migración, de lo que pasa en Gaza, y nos quedamos totalmente desarmados. A mí me da miedo luego escuchar, cuando escuchaba a Ursula von der Leyen, hablar de lo que para ella era la democracia, dando una visión totalmente, a mí me parece supremacista, de lo que era la democracia constitucional. Es decir, como si ellos fueran la fuente de la moralidad, de lo que está bien y de lo que debemos de acatar los demás. Entonces yo sí tengo esta duda porque pues muchas veces no sé, estos modelos que hay, estos grandes sistemas filosóficos no corresponden a nuestras realidades, y a mí me gustaría escucharlos, a ver, yo no sé si a lo mejor todos los autores que les mencioné, si tal vez no son grandes sistemas filosóficos y no se les puede llamar a filosofía, o tal vez solamente sean como críticos de la modernidad, como el profesor Oliva habló de Bartolomé de las Casas, ¿no? Que él fue un crítico de la modernidad. Entonces yo no sé realmente, pues, tenemos filosofía, tenemos críticos de la modernidad, ¿qué tenemos, no? Y de dónde podemos llegar a partir. Si algo realmente le agradezco al profesor Dussel es que al menos yo, además de otros más, he podido al menos empezar a hacer una crítica. Me recuerdo que nos contaba estas lecciones de historia del encubrimiento del otro, y nos daba otra historia que no era la historia clásica. Entonces, es mi duda, no sé si se dio, no sé si se logró dar a entender, pero es una pregunta que yo siempre he tenido. Apenas estoy empezando a comprender algunas cosas y espero que a lo mejor haya sido al menos relativamente clara. Sí, muchas gracias. Yo creo que podemos pasar a la otra pregunta. Las podemos juntar. Bueno, primero que nada, gracias por su tiempo y por sus presentaciones. Mi pregunta va para los tres presentadores. Y bueno, el título del libro y principalmente la preposición hacia, una teoría, me hizo pensar que es una respuesta directa a la máxima de Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, que desde que yo supe de ella, pues nunca pude estar más en desacuerdo, porque no solo hubo un fin de la historia, sino que ni estamos cerca, ¿no? de eso, del fin de la historia, del fin de los tiempos, de pensar que ya llegamos a un modelo último, ¿no? de desarrollo político, económico, social, filosófico. Y pues en estos últimos 30 años que han pasado después de la publicación de ese trabajo, ¿cuántas cosas no han pasado, ¿no? ¿Cuántos ascensos de potencias políticas han llegado? ¿Cuántos descensos han habido? ¿Cuántas corrientes reaccionarias ha habido a la migración del sur al norte, del norte a sur, ambos con nombres distintos? Unos le llaman illegal aliens y del otro lado les decimos gentrificadores, o ellos se hacen llamar de otras maneras. Tantos fenómenos sociales han pasado, tantas reacciones políticas,
sociales han ocurrido. Y pensando en los lugares de enunciación, aquí en México, pues en tanto sigue habiendo estas corrientes liberales, en tanto sigue existiendo un centro, pues existen las periferias, ¿no? Y México sigue siendo una periferia, seguimos siendo vistos desde afuera, seguimos siendo una otredad. Tan solo el cine internacional es una prueba clarísima de ello, ¿no? La polémica de varios cine, tanto estadounidense como europeos, se sigue hablando de México como algo más, ¿no? Algo súper alejado de la realidad que vivimos. Entonces, la pregunta ya para pronto es, ¿qué caminos, qué posibilidades ustedes ven? ¿Qué corrientes o qué posturas contraliberales, contramodernas y contracoloniales podemos hacer desde y fuera de la academia? Gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Podemos juntarlas? Sí. Ok. Antes que nada, muchas gracias a los 3 doctores que están presentando este libro, ¿sí? Tanto al doctor Gustavo Leiva, a la doctora Katia Colmenares y al doctor Grossfogel. Es un placer escucharlos y en verdad en muchas veces los he acompañado al lado de Dussel con ustedes, de mi querido profesor, el doctor Enrique Dussel. Y de verdad es que me da mucho sentimiento el recordarlo. Antes que nada, bueno, y la situación o la pregunta que en este momento me interpela es para la doctora Katia. Usted nos menciona acerca del fenómeno del termidor a la manera de Franz Hinkelamer en su libro Totalitarismo del Mercado. ¿Sí? Y esos termidores realmente, esas traiciones a estos movimientos, de esas revoluciones de las que nos habla Franz Hinkelamer, que siempre llega y se traicionan así por medio del poder, políticamente hablando, pues muchas veces causan estragos, pero también me parece que muchas veces, a pesar de que ahorita estamos hablando o ustedes están hablando acerca de la modernidad tiene muchas caras y muchas veces cuando se habla del liberalismo incluso se hacen críticas al propio liberalismo, ¿no? Incluso cuando se habla de pensadores como Adam Smith, parece que están malinterpretados. Entonces yo en ese sentido y hablando de estos falsos hermanos que igual vienen en esta misma obra, ¿qué podemos decir al respecto cuando nosotros empezamos, o bueno, algunos de mis compañeros y yo empezamos a hablar de esta filosofía de la liberación y muchas veces no es bien vista por nuestros propios profesores? ¿Sí? En mi caso yo hago el doctorado en el posgrado integral en ciencias administrativas y hago filosofía de la administración. Cuando yo empiezo a tratar temas de este tipo o de descolonización epistemológica, los grandes profesores de la administración siempre parecen preguntarme lo mismo, ¿no? Dicen, ¿qué quieres, que rehagamos todo? ¿Qué quieres, que todo lo borremos del mapa y que pareciera que no existiera? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos nosotros responder a estos cuestionamientos de nuestros profesores? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder primero? ¿En el orden? Perfecto. No, pues muy brevemente me refiero a las preguntas de Vladimir y del otro colega, del otro compañero que hizo un planteamiento. A Vladimir yo le respondería que justamente, por supuesto, que hay una reflexión filosófica, ¿no? Y esto que estamos viendo y los debates que tiene aquí Dussel, él menciona en varios momentos de este libro a autores que tú has mencionado, a Leopoldo Sea, a Adolfo Sánchez Vázquez, etcétera, ¿no? Y bueno, este libro es una prueba de que sí hay filosofía y de que es una filosofía que se hace desde muy buen nivel, que plantea tareas para la reflexión, y aquí yo, como lo ha mencionado ya el profesor Grossfogel, el título, la preposición hacia, indica que es una tarea, que es una reflexión inacabada, porque siempre estaban planteando nuevos problemas, nuevos desafíos sobre los cuales hay que pensar, hay que volver críticamente, en fin.
Yo diría sucintamente esto, ¿no? Y respecto a lo que preguntó el otro compañero con el suéter blanco, perdón que me refiera así, es que no sé su nombre, pero también me parece una pregunta muy interesante y creo que aquí Katia lo puede responder mejor porque ella mencionó expresamente un ejemplo que es el de los zapatistas, ¿no? Y la de Hugo iba directamente para Katia, entonces yo le paso simplemente el micrófono al profesor Grossvogel. Sí, mira, hay un autor que escribió un ensayo que se llama El Hegel de Coyoacán y estaba hablando de Dussel. O sea, vamos, lo que él quiso decir con eso es que los sistemas filosóficos no son exclusivos de Europa. Existen pensadores en otras partes y pensadoras en otras partes del mundo que han hecho también grandes sistemas filosóficos, etcétera. Y claro, eso del Hegel de Coyoacán, bueno, podríamos decir que yo siempre uso esta metáfora. Siempre digo, pues lo que fue Hegel para el pensamiento, somos anti-eurocéntricos, no somos anti-europeos. Vamos, esto es importante decirlo. Ser anti-eurocéntrico no es lo mismo que ser anti-europeo. Muchas veces pues se colapsan estas dos cosas de una manera muy problemática, aún en los círculos de coloniales, filosofía de liberación, a veces incurrimos en ese tipo de formulaciones problemáticas. Y entonces, cuando usamos la metáfora, porque yo lo uso como metáfora, de que yo digo que Enrique Dussel es para el pensamiento descolonial del sur global lo que fue Hegel para el pensamiento eurocéntrico. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues que fíjense que Hegel hizo la gran síntesis filosófica, fíjense que tiene historia mundial, fíjense que estética, tiene filosofía del derecho, o sea, tiene un sistema filosófico. Y fíjense que la tradición filosófica eurocéntrica siempre refiere a Hegel como la referencia, porque hizo la gran síntesis histórica y filosófica. Hizo un sistema filosófico. Entonces, que justifica la modernidad. O sea, Hegel es probablemente el pensador más coherente en términos de justificar racionalmente la modernidad. Bien, el intento de hacer eso, ¿no? Y fíjate que de ahí en adelante los filósofos que siguen la tradición eurocéntrica refieren a Hegel como la referencia sea para corregirlo, modificarlo, continuarlo, repetirlo, lo que sea. Siempre es como una referencia fundamental porque es el filósofo que hace esa gran síntesis de historia mundial y también de un sistema filosófico que asume y presupone toda una narrativa, ¿no?, de eurocéntrica, pero un sistema filosófico al fin, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? Porque Hegel es el mismo Hegel en su filosofía tiene allí todo un montón de problemas, ¿no? Porque presupone la superioridad civilizatoria del mundo occidental, en este caso europeo, sobre el resto del mundo, presupone la superioridad incluso racial del mundo europeo, presupone el capitalismo como el sistema económico natural y normativizado, habla de pueblos sin historia, pueblos con historia, o sea, tiene un montón de problemas, además de que en su sistema filosófico y en su historia mundial parte siempre de un hombre europeo, ¿no? Un hombre europeo que tiene la pretensión de, yo diría, fetichista, idolátrica, de intentar pensar desde el ojo de Dios. Bien, entonces Dussel
es para nosotros el Hegel del pensamiento crítico descolonial del sur global, porque él hizo historia mundial, hizo un sistema filosófico, pero pensado desde el sur global a contracorriente con la filosofía eurocéntrica, que es helenocéntrica y eurocéntrica al mismo tiempo, ¿ves? Y por eso, por ejemplo, si tú te miras el primer tomo de la política de Dussel, él no empieza 2500 años atrás con la civilización griega, él empieza 5000 años atrás y llega con la filosofía política de Mesopotamia, China, el hindustano, etcétera, hace un recorrido por el mundo de filosofía política, y llega a los griegos 2500 años después. Y los griegos no son el punto de partida, son un cruce de varias civilizaciones: fenicia, persa y africana, bantú. Bien, si tú miras, los filósofos griegos están en récord diciendo que el origen de la filosofía para ellos, o el centro filosófico, estaba en Egipto. Y Egipto en ese tiempo era bantú, era africano, era negro. Entonces hay un libro de Martín Bernal que se llama La Atenas Negra, Black Athena en inglés. Está traducido al castellano. Es un libro que yo se lo recomiendo porque es un libro que muestra cómo el mundo griego tenía una fuerte influencia de la civilización egipcia. Y los filósofos europeos, si tú los lees, todos reconocen eso. O sea, hay un reconocimiento, pero que cuando se estudia filosofía desde el marco eurocéntrico, esas cosas se mantienen fuera de la conversación. Se borran o se invisibilizan, no se toman en serio. Pero ¿por qué están en récord muchos de estos filósofos diciendo que el origen filosófico está en Egipto? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué historia es esa? Bueno, pues porque hay una deuda enorme de la filosofía griega a la filosofía bantú en la época y a la civilización egipcia. Entonces, son cosas que quedan como borradas en la historia. Te invito a leer ese libro, Martín Bernal, Black Athena, ¿no? La Atenas Negra, que está traducido y que lo pueden conseguir PDF por ahí, pues un libro que se publicó a finales de los años 80 en castellano, la traducción castellana. Entonces, y tenemos que... entonces Dussel hace un gran sistema filosófico donde tiene una política, una económica, una estética, una ética, o sea, él abarca toda una serie de áreas filosóficas, pero pensadas desde la liberación de los pueblos, desde el sur global, crítico del universalismo occidental, y habla de un nuevo tipo de universalismo que es el pluriverso, ¿no? El pluriversalismo, que no es lo mismo que el relativismo, como dije hace un momento, y que pone la vida como criterio filosófico, que tiene criterio, o sea, que no es un todo vale, y entonces él tiene una historia mundial como Hegel, pero desde el sur global, crítico del helenocentrismo y el eurocentrismo, y tiene un sistema filosófico que cubre toda una serie de áreas del pensamiento filosófico mundial, y que por tanto decir que quienes tienen sistemas filosóficos son solamente filósofos europeos lo encuentro problemático. Yo te invito a que leas la obra de Dussel, pero no solamente Dussel, hay muchos otros y otras filósofas en diferentes lugares del mundo que también han hecho, por ejemplo, hay un autor que él menciona aquí, con el cual él tiene un debate y una discusión, que es Taha Abdel-Rahman. Taha Abdel-Rahman es un gran filósofo que tiene una ética también de liberación, pero desde el Corán,
desde el Corán. Entonces, y que tiene muchos neologismos. Es un autor difícil de traducir porque tiene muchos neologismos de conceptos y categorías coránicas. Entonces, hay mucho paralelismo entre Taha Abdel-Rahman y Enrique Dussel en la obra de ambos, porque ambos, sin conocerse, sin saber uno del otro, estaban produciendo una ética de liberación, uno desde la tradición profética bíblica y el otro desde la tradición profética del Corán. Entonces, sin conocerse. Entonces estaban los dos produciendo una ética de liberación desde sus lugares, ¿no? Desde su geopolítica del conocimiento, para ponerlo en esos términos, estaban produciendo una ética con pretensión universal, bien, con pretensión universal. Y bueno, yo veo problemático lo que tú dijiste por estas razones que he intentado argumentar. Y bueno, lo dejo aquí en términos porque creo que el tiempo apremia para pasarle la palabra a la doctora Katia Colmenares. Sí, muy breve. Y digamos, quizá como más bien hago una respuesta global. Creo que en este momento, pero bueno, no es privativo de este momento, pero bueno, nos toca a nosotros pensar este momento, se dan como desniveles, porque ciertamente en algunas áreas nos vamos dando cuenta de la gran colonialidad que hay en nuestra realidad. Entonces, en algunas cosas podemos ver que vamos dando pasos y en otras nos cuesta ver que se van dando esos pasos. Precisamente de las cosas más urgentes que habría que hacer y que sin embargo nos va a costar todavía, va a ser la transformación de las currículas de nuestras universidades. Tenemos que llevar a cabo una descolonización de nuestras currículas. O sea, que en el siglo XXI sigamos partiendo en el semestre 1 de que con la idea de que la filosofía nació en Grecia, pues habría que dar el debate. Habría que repensar, bueno, qué significa filosofía y mostrar cómo los pueblos a lo largo de toda la historia de la humanidad se dieron distintas respuestas sobre lo que es el ser humano, sobre el sentido de la vida, sobre lo que es la realidad. Y tenemos que como que ir abriendo la posibilidad de que haya un intercambio más justo entre las culturas, que pueda haber diálogos y que podamos problematizar precisamente esos comienzos que hoy los damos así nada más como de hecho, y creo que tenemos que empezar a detenernos ahí. Y ahí yo creo que es siempre la juventud la que va a tener que dar esa batalla. En esa insatisfacción de decir, como en algún momento dijo Juan José Bautista, él tenía un maestro que fue un gran filósofo, Eduardo Nicol, que le decía, sí, es que hay que pensar radicalmente. Y cuando yo volteo, ¿no?, a lo radical, encuentro los griegos, decía Eduardo Nicol. Y entonces dice Juan José Bautista, bueno, yo me puse a hacer como el ejercicio y dije, bueno, vamos a pensar, ¿no?, desde lo más radical. Y dice, cuando me di vuelta, pues estaban los aymaras, estaban los quechuas, estaban, o sea, las culturas en ese momento de Bolivia, ¿no?, o del mundo andino. Entonces nosotros tenemos que ver dónde está nuestro principio, ¿no? ¿Dónde está esa raíz? Porque eso significa radical. ¿Dónde está nuestra raíz? Y desde ahí tenemos que repensarnos y darnos respuestas.
Ahora, en nuestro caso latinoamericano, que estamos atravesados por varias raíces, porque tampoco podemos cerrar los ojos ante un 1492 que nos atraviesa y que tiene 500 años, ¿no? Instaurado pues un gran eurocentrismo en nuestra realidad concreta. Tenemos que repensar esa contradicción. Es decir, no se trata de negarla, ¿no? No se trata, como dice el doctor Grossfogel, de volverse antieuropeo. No, no somos antieuropeos. Todas las culturas, bueno, tienen sus maneras en las cuales han buscado reproducirse y entenderse. Pero en esa búsqueda nuestra, honesta, vamos a tener que vernos en la contradicción. O sea, vamos a tener que, ahora sí, como decía Octavio Paz, ¿no? O sea, vernos como hijos de la chingada. O sea, hijos de una madre violada. Y esa es parte de nuestra realidad. Dolorosa, claro, por supuesto. Pero eso somos. Entonces, pensemos esa contradicción y optemos. Optemos, tengamos ese diálogo también con ese padre conquistador, ¿no? Que todavía hoy pretende seguir sometiendo al hijo. Entonces tenemos que reivindicar, ¿no? A una madre, ¿cómo la queremos? ¿La queremos sumisa o la queremos libre? ¿Y cómo va a ser esa mujer libre? ¿La queremos dominando ahora al hombre conquistador o la queremos realmente libre? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. Entonces, cuando vayamos a hacer una reconstrucción de nuestras currículas, eso también tenemos que tenerlo en consideración. Y creo que la obra de Enrique Dussel nos da muchas pistas. Cuando él nos habla de los grandes ejes, ¿no?, de las culturas originarias del mundo, ese tendría que ser nuestro comienzo en filosofía. Y hablar de la filosofía china, y hablar de la filosofía hindú, y hablar de nuestras filosofías, de nuestros pueblos originarios, y hablar de los filósofos presocráticos, y ponerlos a dialogar. Y ahí, o sea, vamos a aprender mucho y vamos a entendernos mejor la tarea que nos toca hoy, porque hoy nos toca pensarnos como humanidad en esa diversidad. Y por eso dice Dussel, el lugar hacia donde que tenemos que caminar, la apuesta que tenemos que hacer es una apuesta por la transmodernidad. Y esa apuesta por la transmodernidad no puede pasar por la negación de nadie, ni siquiera de Europa. Tiene que ser por poner otro tablero y otras condiciones de diálogo. Y ahí, digamos, avanzando las preguntas, o sea, el termidor, decía Juan José Bautista, el termidor de la humanidad es la modernidad. Entonces, tenemos que detectar en nuestra cotidianidad y en nosotros mismos, porque también nosotros mismos tenemos actitudes termidoras. O sea, nadie está a salvo. La cuestión es que seamos capaces de podernos generar espacios de crítica, de autocrítica, que no signifiquen anular al otro. Porque cuando me anulas, cuando me eliminas, ¿no?, ahí se acabó todo. Entonces tenemos que dar paso a espacios en donde efectivamente podamos generar pensamiento, comunidad, y también tenemos que cuidarnos, porque tampoco podemos ser ingenuos. Porque el enemigo también nunca duerme. Entonces, bueno, ahí está la política. Y en esa ambigüedad de la política, pues también tenemos que ser y tomar partido y avanzar y pensar y hacer la práctica y crecer. Pero bueno, es un proceso y por eso la liberación, ¿no?, no es libertad, porque no es que llegamos. La liberación es un camino, es un proceso. Y ahí pues nos seguiremos encontrando. Muchas gracias.
Ay, pues muchas gracias a todos. Yo quisiera pues dar fin a esta pues, bellísima presentación del libro de Dussel, simplemente recordando que Dussel trabajó en esta universidad donde dejó huella y donde va a seguir dejando mucha huella, y no solamente en el departamento de filosofía, sino también en otros departamentos como el de antropología, y donde esperemos pues volver a reunirnos para celebrar la publicación de los volúmenes que vienen. Y bueno, con esto agradezco muchísimo al Departamento de Antropología, a la UAM y a todos los invitados. Muchas gracias.